y que son parte integral, que hacen vida en la Iglesia Comunidad Cristiana La Fe, y además todos los que estén conectados a esta hora escuchando esta enseñanza. Les habla su amiga y pastora Ingrid Rivas de Mesino desde acá, desde el Vigía, Estado Mérida, Venezuela, y quiero saludarles de una manera calurosa, de una manera especial en el nombre del Señor. Quiero decirles que para mí es un privilegio, es una bendición a través de esta red, de estos medios sociales, este contacto que tenemos por esta vía, de compartir con ustedes una breve enseñanza de la palabra del Señor. Y ya pues vamos a la palabra, porque el tiempo es muy limitado. Quiero hablarte acerca de nosotros. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos 60 al 69. Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos 60 al 69. Lo leeré para ti, así que presta mucha atención. Juan 6, capítulo 6, los versículos 60 al 69. Dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso también iros vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros, es esa forma de pronombre personal, de primera persona del plural. ¿Te acuerdas de las clases de gramáticas cuando te enseñaron los pronombres personales? Yo, tú, ellos. Exacto, nosotros. Es ese pronombre con el que la persona que habla o que escribe se refiere a sí mismo y también a otros. ¿Sí? Es un pronombre personal, donde la persona se incluye a sí misma e incluye a otros. Bien, nosotros, entonces, la palabra nosotros representa inclusión, representa ser parte de un grupo. La palabra nosotros da un sentido de pertenencia. Cuando decimos nosotros, ya no nos referimos a ellos o a ustedes, nos referimos a nosotros precisamente, es decir, nos incluimos e incluimos a otras personas. De eso te quiero hablar en esta oportunidad, del sentido de pertenencia. Tú tienes que sentirte y saberte parte de una comunidad, parte de un cuerpo, parte de la iglesia del Señor. Y no solamente parte, sino que eres una parte valiosa, un miembro valioso del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú tienes que sentir que perteneces a esa comunidad. El sentido de pertenencia, entonces, es esa satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. Eso es sentido de pertenencia. Me siento satisfecho, me siento complacido de ser integrante, de ser parte de este grupo. El sujeto de esta satisfacción se siente identificado con el resto de los integrantes, a quienes se entiende como pares o iguales. Ese es el sentido de pertenencia. Ahora bien, el sentido de pertenencia va mucho más allá de ser parte de un grupo. El sentido de pertenencia no es nada más que soy parte de un grupo y ya. No, el sentido de pertenencia tiene algunas implicaciones que te las voy a comentar. Lo primero, el sentido de pertenencia implica identificación personal. Tú te tienes que sentir identificado con la visión, con la misión, con los valores, con los principios, con el líder, con las personas, para que te sientas parte de él. Porque eso implica el sentido de pertenencia. ¿Qué más implica el sentido de pertenencia? Generación de vínculos afectivos. Cuando tú te sientes parte de un grupo, tú empiezas a desarrollar lazos de amistad, de cariño y de amor. El sentido de pertenencia también implica que se adoptan normas y hábitos compartidos. Eso es característico de los grupos, que hay normas, hay hábitos, y la persona que tiene ese sentido de pertenencia o que desarrolla el sentido de pertenencia, pues también comparte esos hábitos y esas normas. Por ejemplo, los militares son una comunidad que comparte las mismas normas y por lo regular
los mismos hábitos. Eso hace que se sientan parte de, incluso usan un uniforme. Eso todo ayuda a que se sientan parte de una comunidad o de un grupo. ¿Qué otra cosa implica el sentido de pertenencia? Un sentimiento de solidaridad para con el resto de los miembros. Cuando uno se siente parte de un grupo, uno también desarrolla ese sentido de solidaridad, de estar pendiente, de estar atento a lo que le pasa al resto de los integrantes de esa comunidad o de ese grupo. Ahora bien, quiero hablarte de la importancia. ¿Por qué es importante el sentido de pertenencia? ¿Por qué es importante que tú te sientas parte de, que sientas esa satisfacción de ser parte de una comunidad? Bueno, te digo que es importante porque el sentido de pertenencia nos lleva a creer, a cuidar y a defender las cosas que sentimos como nuestras, así por ejemplo como la cultura y las raíces. Todos los venezolanos, fuera y dentro del país, sabemos lo que representa el 5 de julio. ¿Qué celebramos el 5 de julio? La firma del Acta de Independencia. Eso, para todos los venezolanos, esa fecha es muy importante y nos identifica, nos hace sentir parte de un país, esa fecha patria. Cuando tú escuchas la canción del Alma Llanera, todo venezolano cuando escucha el Alma Llanera se identifica con Venezuela. Cuando escuchas cualquiera de estas canciones tradicionales, como parte del cuerpo de Cristo, tú te identificas con lo que crees. ¿En qué crees? ¿En qué has creído? ¿Qué es lo que cuidas? ¿Qué es lo que defiendes? La doctrina del Señor Jesucristo, los principios que el Señor Jesucristo estableció, sus valores. En eso creemos y con eso nos identificamos y eso defendemos. Por eso es importante el sentido de pertenencia. También es importante el sentido de pertenencia porque imparte una increíble fuerza cohesiva al grupo. Cuando hay sentido de pertenencia, eso cohesiona, eso amalgama al equipo, al grupo, a la comunidad. En la escritura que leímos, Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos 66 y 67, muchas personas no resistieron, no pudieron entender las palabras del Señor Jesús, que algunas de ellas eran un poco confrontativas, y se fueron. Pero los 12 discípulos que eran parte del equipo de Jesús, su equipo de trabajo, no se fueron. ¿Por qué ellos no se fueron? Porque ya había sentido de pertenencia. Ya ellos se identificaban con el Maestro, se identificaban con sus enseñanzas, con el Señor Jesús. Así que ellos se quedaron. Ellos se quedaron y porque había una fuerza cohesiva entre este grupo de 12 personas. Eso es muy importante para el sentido de pertenencia. ¿Cómo se construye el sentido de pertenencia? Esa sería la pregunta del millón. ¿Cómo construimos un sentido de pertenencia? Bueno, te voy a dar algunos tips de cómo construir un sentido de pertenencia. En primer lugar, para construir un sentido de pertenencia se requiere un gran esfuerzo activo, un gran esfuerzo y una práctica activa para poder desarrollar y cultivar el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no es una declaración filosófica y mística. No, el sentido de pertenencia implica o requiere trabajo consciente, esfuerzo, sacrificio. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 3, vemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, todavía no habían tenido ese último encuentro con el Señor después que Él había resucitado. Y Pedro dice, yo voy a ir a pescar. Y los demás compañeros, discípulos, dijeron, nosotros vamos contigo. Ahí vemos que se está construyendo el sentido de pertenencia, porque los demás discípulos no dejaron ir solo a Pedro a trabajar. Los demás discípulos, ya sintiéndose parte de un equipo, quisieron acompañar a Pedro para que, ayudarlo a pescar. El sentido de pertenencia que toda comunidad cristiana debe desarrollar necesita esfuerzo, necesita trabajo activo, necesita una gran cooperación para que ese sentido de pertenencia se pueda construir. ¿Qué más se necesita para construir el sentido de pertenencia? Tienes que darte un sí. Hay que darle un sí a cada oportunidad para estar con otras personas del grupo. Para construir un sentido de pertenencia se necesita comunión, compartir con otras personas. Y me dirás tú, pastora, ¿cómo hacemos en este tiempo de cuarentena donde nos piden el distanciamiento social? Hay muchas estrategias para compartir con otras personas. Ahorita a través de este medio yo estoy compartiendo contigo. Tú puedes compartir con los miembros de tu iglesia a través de mensajes de texto, de llamadas,
de oraciones, de participar en el programa de tu iglesia. De esa manera tú puedes compartir con los restos de integrantes de tu iglesia y de tu comunidad. De esa manera construyes un sentido de pertenencia. ¿Qué más? Para construir el sentido de pertenencia hay que cuidar las palabras y la forma de hablar. La Biblia dice en Proverbios 25:11 que como manzana de oro servida en bandeja de plata es la palabra dicha como conviene. No se trata de que tú digas verdades, se trata de que debes saberlas decir, porque todo eso contribuye a que se construya un sentido de pertenencia. Y hablando de hablar, mencionando el hecho de hablar, ¿sabes? Para construir un sentido de pertenencia, nosotros deberíamos cambiar, o tú deberías cambiar el ellos y el ustedes por el nosotros. Esto es parte del vocabulario del que construye el sentido de pertenencia. Inclusivo, de hablar de nosotros. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos activos, nosotros estamos siendo parte de una visión, de un propósito. Concluyo diciéndote lo siguiente. El sentido de pertenencia es parte integral de la unidad y como tal es importantísimo para la iglesia. Sin sentido de pertenencia no se puede construir la unidad. Tú quieres contribuir a la unidad de tu iglesia, a la unidad en tu iglesia, a la unidad en la comunidad cristiana donde te congregas, tienes también que cultivar un sentido de pertenencia. Fíjate que la unidad es tan importante que el Señor Jesús en una de sus últimas oraciones, que está allí expresada en el Evangelio según San Juan capítulo 17, básicamente esa oración es toda acerca de la unidad. Para el Señor Jesús, la unidad del cuerpo de Cristo es sumamente importante. Y Él le pidió al Padre para que sus discípulos fuesen uno. Y no solo los discípulos, sino los que iban a creer en el transcurso de las épocas, de los tiempos, que fuesen uno, así como Él y el Padre son uno. Así que el sentido de pertenencia es parte integral de la unidad. Una iglesia unida es una iglesia que desarrolla el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, además, en la iglesia nos ayuda a permanecer en la iglesia. El sentido de pertenencia nos ayuda a quedarnos, a permanecer, a no irnos. Así como los manojos de uvas están allí injertados en las ramas, en los tallos, ¿verdad? Y se nutren de la savia, así todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo y permanece en ese cuerpo, entonces puede prosperar. El sentido de pertenencia nos ayuda a permanecer, a quedarnos. A pesar de las circunstancias, venga lo que venga, como nos sentimos parte de algo, nos quedamos. Así como tú te has quedado en tu iglesia en este tiempo tan difícil. Te felicito por eso. El Señor Jesús en su vocabulario usó muchas veces la palabra nosotros, demostrando así que para Él era muy importante que sus discípulos entendieran, y la iglesia en general, que debemos cultivar el sentido de pertenencia. Termino diciéndote o recordándote lo que dice 1 Corintios capítulo 12, los versículos 22 en adelante. Dice: ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoros. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. La Biblia habla de que somos parte de un cuerpo, y aún los miembros menos decorosos o más débiles, diría yo, igual son importantes, porque son parte de un cuerpo. Todos los miembros, sea el tamaño que tenga ese miembro en un cuerpo, son importantes. Tú eres importante como parte del cuerpo de Cristo. Tienes que sentirte parte importante, valioso, eres valiosa en el cuerpo de Cristo. ¿Qué te animo yo? A que cultives el sentido de pertenencia, a que trabajes para ser parte, para incluirte, para participar, valga la redundancia, del cuerpo de Cristo, porque eres importante. Y hablemos de nosotros, porque somos nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.